2, versión 5. El tema que les voy a presentar corresponde al capítulo 7, routing dinámico. Mi nombre es Iliana Tamariz. Vamos a empezar. Este capítulo 7, a mi parecer, es de los más largos que hay en la currícula. Consiste de 5 subtemas, de los cuales traté de extraer lo más importante. Entonces, no sean malitos, échenle un buen ojo porque sí está un poco largo. Vean, a continuación les presento lo que son los objetivos, todos los que se deben de cumplir en este capítulo 7. Como pueden ver, sí son demasiados. Bueno, vamos a empezar. Protocolos de routing dinámico. Aquí en esta presentación vemos lo que es la evolución de los protocolos de routing dinámico. Yo quiero empezar definiendo, ya que es el tema principal, qué es un protocolo de enrutamiento, o aquí lo menciona como protocolo de routing. Lo definimos como un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que se usan para intercambiar información de enrutamiento y completar, porque vamos aquí a utilizar algo muy importante, completar la tabla de enrutamiento con la elección de las mejores rutas que realiza este protocolo. Aquí tienen ustedes otra definición: facilitar el intercambio de información de routing entre los routers. Bueno, yo lo que les quiero presentar es los objetivos principales, los propósitos objetivos de los protocolos de enrutamiento. Uno es descubrir redes remotas, como lo habíamos definido en la definición, mantener la información de routing actualizada, escoger el mejor camino. Pero ¿qué pasa si este camino falla? Tiene que tener la capacidad de encontrar un mejor camino nuevo si la ruta falla. Bueno, aquí les voy a presentar los componentes de los protocolos de routing. En esta imagen está dividida en 3 partes de forma horizontal. En la primera tenemos los protocolos de routing crean y mantienen estructuras de datos. Por lo general, los protocolos de routing utilizan tablas o bases de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en la RAM. Aquí tenemos como ejemplo que IGRP crea y mantiene lo siguiente: tabla de vecinos y de topología. En la segunda división, que sería el segundo componente, los protocolos de routing intercambian mensajes. Los protocolos de routing usan varios tipos de mensajes, como aquí vemos que sería el de saludo, actualización, consulta, respuesta, acuse de recibo. Estos me sirven para descubrir routers vecinos, intercambiar información de routing y realizar otras tareas para descubrir la red y, por supuesto, conservar información precisa acerca de ella. El último componente, que corresponde a la última división, tenemos que utilizan algoritmos. ¿Sí? Estos algoritmos me sirven para facilitar información de routing y para determinar la mejor ruta. Vean, aquí tenemos que IGRP utiliza el algoritmo dual, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces estos 3 serían los componentes de los protocolos de routing. Veamos lo siguiente. A ver. Tenemos además que las redes, bueno, pueden usar enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. ¿Sí? Vamos primero a definir qué es el uso del routing estático, dónde lo podemos emplear y cuáles serían sus características principales. ¿Qué observan de esta topología? Que es muy pequeña. Tenemos aquí en este router 1 2 redes LAN conectada mediante una red WAN hacia el router 2 y a su vez tiene 2 redes LAN y una conexión hacia internet. Este routing estático facilita el mantenimiento de la tabla de routing en redes más pequeñas, por eso les pedía yo que observaran cómo es la topología, que no se espera que crezcan significativamente. Proporcionar también es una de sus características routing hacia las redes de rutas internas y desde estas. Y
también acceder a un único router predeterminado. Entonces esas serían una de las características principales de un router estático, una red pequeña. Aquí en esta tabla les manejo lo que es lo principal de las ventajas y la desventaja. Fácil de implementación, muy seguro, porque no se envían anuncios como ya mencionábamos en el router dinámico. La ruta hacia el destino siempre es la misma porque va a haber la intervención manual y ustedes van a tener que decidir qué ruta es la mejor. Dado que no se requieren algoritmos, aquí no tenemos algoritmos ni mecanismos de actualización, por lo tanto pues no necesitan recursos adicionales. Pero la desventaja es cuando tu red quiere crecer. ¿Qué va a pasar? ¿No? Todo empieza a complicarse, ¿sí? La complejidad de la configuración aumenta si el tamaño de la red es mayor. Y lo que había mencionado, se requiere la intervención manual. Esas serían sus desventajas del enrutamiento estático. Pero ahora les presento esta topología. Si yo les pidiera que configuraran toda la topología mediante enrutamiento estático, estaría muy complicado, les llevaría mucho tiempo, ¿no? Simplemente aquí, si les pido que me enumeren cuáles son las redes LAN, resulta un poco, ¿no?, complicado y no tenemos ahorita mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Una de las características principales que podemos observar en esta topología es que está dividida mediante regiones. Tenemos la región 1, la región 2, la región 3 y la región 4. ¿Qué podemos mencionar de esto? Un enrutamiento dinámico comparten automáticamente la información, determinan la mejor ruta para cada red y agregan esta información a sus tablas. Si se acuerdan cómo habíamos definido un enrutamiento dinámico, ¿verdad? Un protocolo de enrutamiento dinámico. En comparación con el estático, los protocolos de routing dinámico requieren menos sobrecarga administrativa porque no vamos a tener intervención manual. Como les había dicho, ¿no?, el ejemplo, ¿qué pasa si ustedes hubieran configurado todo esto de manera estática? Desventaja, tiene que tener una desventaja, dedican parte de los recursos, ¿sí? Habíamos quedado que en el enrutamiento estático no tiene, bueno, aquí sí. Tiene el tiempo de CPU y el ancho de banda del enlace. ¿Por qué creen? Porque va a haber intercambio de mensajes. Aquí tengo igual, de una manera muy simplificada, lo que son las ventajas y desventajas. Adecuado en todas las topologías donde se requieren varios routers, como la que les presenté. Es independiente del tamaño de la red, no nos pone esa condición. Si es posible, adapta automáticamente la topología para volver a enrutar el tráfico. Pero la desventaja que habíamos mencionado, puede ser más compleja la implementación. Pero de todos modos, aquí mencionamos que es más simple de configurar en redes más grandes, porque imagínense, si el ejemplo que les puse que era un enrutamiento estático, esto va a ser mucho más simple. Es menos seguro porque va a haber intercambio de mensajes, ¿sí? La ruta depende de la topología actual, habíamos mencionado actualizaciones, y requiere CPU, RAM y ancho de banda de enlaces adicionales. Quiero que quede claro lo que es un enrutamiento estático, una red pequeña, ¿sí?, va a tener la intervención del administrador, y aquí en el router dinámico no importa el tamaño de la red y es muy simple de configurar, pero en redes grandes. Bueno, vamos a ver cómo trabaja el router. Tenemos aquí el arranque en frío, ¿sí? Voy a enfocarme solo a lo que es el router 1 en las demás diapositivas. Aquí tenemos en corto lo que es el router 2 y el router 3. El router 1, ¿qué observamos? Tiene dos redes directamente conectadas, la 10.1.0.0 mediante la interfaz 00, y aquí esto es una métrica, pero ahorita no quiero confundirlos, más adelante voy a definir lo que es una métrica. Tenemos en la otra interfaz 000, que es una serial, la red 10.2.0.0. Así va a pasar para el router 2 y 3. Cada uno de ellos va a tener, ¿sí?, agregadas las redes que están directamente conectadas.
Aquí el router 2 debe de tener 2 y el router 3 debe de tener 2, la 3 y la 4. Bueno, ¿qué va a pasar? Primero va a ser una detección de redes, pero las que están con su vecino. Vean, observen bien. El router 1 envía una actualización acerca de la red LAN 10.1.0.0 desde la interfaz serial 0.0.0. Asimismo, envía una actualización acerca de esta, pero por la siguiente interfaz, la 0.0. Vean que no la envió por la misma. ¿Qué va a pasar? El router 2, que es su vecino, recibe una actualización, ¿sí? Sobre, recibe una actualización de R2, perdón, seguimos en el router 1, aquí les había yo dicho, ya me estoy confundiendo. El router 1 recibe una actualización de R2, pero ¿de quién? Como es su vecino, le va a informar de las redes que tiene directamente conectadas. Esta la comparten ellos dos. Por lo tanto, esta 10.3.0.0 le va a llegar al router 1 y vean cómo la agregó, ¿sí? Tenemos aquí ya agregada la 10.3.0.0 mediante la interfaz 0.0.0. Aquí vean que cambió el 1, ¿sí? Porque la aprendió de su vecino que tenía la red directamente conectada. Lo mismo ahora sí va a pasar con el router 2. ¿Cuáles creen que aprenda? Pues la 1 y la 4. La 10.1.0.0 y la 10.4.0.0. Y vean que también tiene por salto 1 y 1. ¿Qué va a pasar con el router 3? Va a ser el mismo mecanismo, va a aprender por lo tanto la 2. ¿Qué es lo que podemos concluir aquí? Que solo aprendió las redes de su vecino, las cuales están directamente conectadas a su vecino. ¿Qué es lo que faltaría aquí? Que aprendiera la 4 y en este router 3 que aprendiera la 1. Vamos a ver el siguiente paso, que es intercambio de información de routing. El router 1, ¿qué es lo que va a hacer? Igual, acuérdense que estamos en un protocolo de enrutamiento dinámico y va a enviar una actualización acerca de quién, de la 1.0.0 por la interfaz serial 0.0.0. Envía una actualización acerca también de la 2 y por lo tanto también de la 3 porque ya las tenía agregadas. Recibe, ¿sí? Ahora recibe una actualización acerca del router 2, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tiene el router 2? Tiene lo que es la 4, ¿sí? Acerca de la 4. Pero vean, con valor de 2, ¿sí? En la tabla de routing o de enrutamiento. La misma actualización contiene información acerca de 3, pero ya no hace ningún cambio porque ya la tenía ya la 2 y la 3 y no hace ningún cambio. El único cambio fue agregar la 4, que es lo que habíamos concluido del paso anterior, que es lo que le faltaba. Por lo tanto, ¿qué faltaría? Pues que al router 3 le agregue igual la 1.0, que es lo que nos faltaba. Y vean que el salto es por medio del router 2 y agrega aquí el valor de 2, ¿sí? Bueno, eso serían cómo trabaja o cómo es el funcionamiento del protocolo de routing. Lo vimos desde el arranque en frío, de las redes que están directamente conectadas y por último el intercambio de información. Ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación de los protocolos de routing. Aquí tenemos en esta imagen una muy buena división de cómo está. El protocolo de enrutamiento dinámico se divide en dos, en gateway interior y en gateway exterior. A su vez, estos interiores se dividen en enrutamiento de vector de distancia y enrutamiento de estado de enlace o link state. Estos vectores de distancia se dividen en dos, RIP versión 1 e IGRP. Estos a su vez tienen sus mejoras, la versión 2 y E de mejorado. Estos del estado de enlace se dividen en OSPF e IS-IS. Y este vector de enrutamiento vector ruta solo es el BGP. Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar en este capítulo? Aquí ponemos el versión 1 e IGRP por ser los antiguos y que ya están obsoletos, ¿sí? Meramente como historia. Pero aquí vamos a ver la versión 2, el IGRP y solo el OSPF, ¿sí? Bueno, vamos a empezar.
el IGP y el EGP, ¿sale? Bueno, observen aquí que lo que tenemos aquí en la topología es que está definida mediante nubes, lo podemos definir mientras así, mediante nubes, y los cuales dense cuenta que en cada uno de ellos tiene un protocolo de enrutamiento, ¿sí? Y que no necesariamente si están conectados deben de ser iguales. Vean, de aquí tenemos el IGRP y aquí el ISIS, que aquí está interviniendo el BGP, pero no es caso de estudio para este tema. Bueno, tenemos que el protocolo de gateway interior, que es el IGP, se utilizan para routing dentro de un sistema autónomo, ¿sí? Que son las nubes que les había yo dicho al principio, ¿sí? Bueno, protocolo de gateway exterior igual se utiliza para el routing entre sistemas autónomos, ¿sí? Pasemos al siguiente, protocolos de routing vector distancia. ¿Qué tenemos aquí? Distancia y vector. La distancia la vamos a manejar cuán lejos está y el vector el sentido que lleva. Aquí en el ejemplo que tenemos en este enlace decimos el router 1 172.16.3.0 con un prefijo 24 está a un salto de distancia, como lo que vimos anteriormente en los pasos. Puede alcanzarse a través del R2. Tenemos aquí el RIP versión 1, versión 2, IGRP e IGRP. Aquí pueden observar que tenemos que versión 1 está antiguo, lo mismo que IGRP, colocamos que está obsoleto. Tenemos solo el versión 2 e IGRP. ¿Qué podemos comentar de esto? Que los protocolos, me voy a regresar tantito, que estos protocolos de vector de distancia utilizan los routers, como aquí vimos que es por saltos, como letreros a lo largo de la ruta hacia el destino final. Bueno, ¿qué va a pasar con estos protocolos de routing ahora de estado de enlace? Estos protocolos, ¿sí?, es como si manejaran un mapa completo de la topología de la red. Por lo tanto, si hacemos la comparación con el anterior que manejaba los routers como letreros, aquí no es necesario, porque todos los routers deben de tener el mapa igualito. Este router, un router de estado de enlace, usa la información de estado de enlace para crear un mapa, lo que les había dicho, de la topología, lo tiene completito. De esta forma, va a seleccionar la mejor ruta hacia todas las redes de destino en la topología. Tenemos el OSPF y el ISIS, ¿sí? Este es el que es nuestro caso de estudio para este capítulo. Bueno, aquí les presento las características de los protocolos de routing, ¿sí?, a manera de resumen. Velocidad de convergencia para todos, tanto desde el RIP versión 1, que son los vectores de distancia, hasta IGRP, y de estado de enlace, OSPF e ISIS. Entonces, queda muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver lo que es el routing dinámico, ¿sí? Routing dinámico, vector distancia. Aquí les hago resaltar lo que sería lo principal, no descartando lo demás, claro está. Comparten actualizaciones entre los vecinos, no tienen conocimiento de la topología de red. Algunos envían actualizaciones periódicas con esta dirección, que es de difusión. Y aquí está el detalle, ¿no? Envían las actualizaciones incluso si no se modificó la topología. Entonces ahí entraría un pequeño detalle, ¿no? Las actualizaciones consumen ancho de banda y recursos de la CPU del dispositivo. La versión 2 del RIP y el EIGRP utilizan direcciones de multidifusión, no de difusión. EIGRP envía solamente una actualización cuando la topología se modifica y no siempre. Bueno, vamos a continuar. Algoritmo vector distancia.
¿qué tenemos? Enviar y recibir actualizaciones, calcular la mejor ruta e instalar rutas, detectar cambios en la topología y reaccionar ante ellos. Aquí algo muy importante, RIP utiliza, ¿se acuerdan que una de las características que tenían los protocolos eran los algoritmos? Este utiliza el Bellman-Ford, ¿sí? IGRP e IGRP utilizan el dual. Vamos a empezar con el router RIP y RIP-NG. Los voy a ver de manera muy sencilla. Vean, aquí estamos para configurar este protocolo. Tenemos en el modo de configuración global, entramos y vamos a darle router RIP. En dado caso que ustedes no sepan qué protocolo va a soportar su dispositivo, aquí en lugar de RIP le pueden poner un signo de interrogación para que les dé un listado de los protocolos que puede soportar. Bien, esta topología que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a... Uy, espérenme tantito. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí con el router RIP ustedes van a definir, ¿sí? Con el comando siguiente, network, las redes que ustedes quieren publicar. En este caso, si estamos en el router 1, vean aquí, sería colocar la 192.168.1.0 y la 2.0. ¿Qué es lo importante de analizar? Cuando nosotros le demos, ¿sí?, Show IP Protocols, ¿qué es lo que vamos a observar? Que estamos manejando el protocolo routing, que es RIP, ¿sí? Es RIP, hace referencia que es la versión 1. Bueno, las actualizaciones las manda cada 30 segundos. Aquí lo que les había dicho es la versión 1. Y algo muy importante, hace la sumarización, ¿sí?, un resumen. Aquí está, que es por default. Las redes, lo que habíamos propuesto era la 1.0 y la 2.0, que es la que estaban directamente conectadas a él. Y aquí marca una distancia de 120. ¿Qué es lo que vamos a observar en una tabla de enrutamiento? Si aprendió por medio de RIP, clave, van a aparecer con la letra R. Son las que aprendió, vean, estas son las que él, ¿sí?, están directamente conectadas y las manda, envía, y estas son las que él recibe. Recibe la 3, la 4 y la 5. Bueno, habilitación de RIP versión 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Igual, router RIP, la única diferencia es que le vamos a dar versión 2. De igual forma, vamos a tener que declarar mediante network, el comando network, las redes que están directamente conectadas. ¿Cómo lo vamos a identificar en Show IP Protocols? Aquí, Default Version Control, me pone que es la versión 1, aquí, RIP en el router 1, ¿no? Pero, aquí, que es lo que ya habíamos revisado, y aquí me va a definir la versión 2, porque es lo que nosotros colocamos. Esa sería la diferencia. Si ustedes observan, versión 1, versión 2, ya saben con qué protocolo ustedes están trabajando. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Quedamos que él va a mandar actualizaciones por todas sus interfaces. Pero aquí no es necesario. El envío de actualizaciones en una LAN impacta en la red de 3 maneras. Consume ancho de banda, recursos desperdiciados y riesgo de seguridad porque va mandando los mensajes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Igual, en router RIP, ¿sí?, una vez que ustedes ingresen, le van a dar Passive Interface y la interfaz, que en este caso corresponde a Giga 00. De esa forma, vean, aquí en Show IP Protocols, para que solo les dé donde empiece default, ¿sí?, igual aparece la versión 2, ¿sí?, la interfaz, la serial, ¿no? Y aquí la serial 000, pero esta es la serial, ya no aparece la giga, ¿sí?, y aquí aparece la giga como que está pasiva, que no va a enviar. Igual, fíjense, tiene routing for networks, tiene la 1 y la 2, pero aquí ya no se van a enviar, ¿sí?, actualizaciones.
Routing dinámico de estado de enlace. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vean, se acuerdan, ¿verdad? De la imagen que revisamos, cómo está dividido un protocolo de enrutamiento. Era el gateway interior, protocolo de enrutamiento de estado de enlace, y el único que les dije que íbamos a ver es el OSPF, ¿sí? Este OSPF, ¿sí?, utiliza un algoritmo de Dijkstra. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Va a calcular la ruta más corta para el host en la LAN del router 2, ¿sí?, del router 2 alcance al host en la LAN del router 3. Aquí lo que va a hacer, va a definir costos, ¿sí?, va a definir costos, pero aquí quiero hacerles un pequeño detalle sobre los costos. Se basan en el ancho de banda, pero aquí a manera práctica los valores de costos son arbitrarios para simplificar la explicación. Este está definido mediante pasos, ¿sí?, que son los que vamos a revisar cada uno. Vamos a enfocarnos desde el router 1 y las redes que puede ir alcanzando. Vean que aquí del router 1, de las redes que tiene directamente conectadas, cada una ya está definida mediante costos, 2, 20, 5, 20. Y las direcciones que habíamos dicho, ¿cómo se llamaban? Vectores, ¿no? Bueno, aquí están los pasos. Esto es a manera de resumen, son 5 pasos los que vamos a ver. Empezamos con el paso 1. En el proceso de routing de estado de enlace es que cada router descubre sus propios enlaces y sus propias redes conectadas directamente. Caso muy similar a lo que habíamos visto en el paso 1 del, si se acuerdan, del arranque en frío, tiene que detectar cuáles son las redes que están directamente conectadas a él. En el enlace 1, red la 10.1.0.0, ¿sí?, dirección IP, tipo de red, costo del enlace, acuérdense, esto es a manera práctica, y los vecinos, ninguno. Para el caso del enlace 2, igual, tenemos la 10.2.0.0, la dirección IP, tipo de red, es una serial. Aquí igual, a manera práctica, todos son aquí como un cable directo, ¿no? Pero aquí ya me están señalando que es un cable, un tipo de red serial. Costo del enlace 20, y los vecinos que va a detectar en este es el router 2. El segundo paso se le conoce como saludo. Cada router asume la responsabilidad de encontrarse con sus vecinos en redes conectadas directamente. Descubrimiento de vecinos. Entonces envía un paquete, ¿sí?, hola, soy R1, ¿sí?, y él le tiene que contestar, hola, soy R2, soy R3 y soy R4 para cada uno de estos routers. Tercer paso, cada router cree un paquete de estado de enlace, es el LSP, que contiene el estado de cada enlace conectado directamente. Entonces vean, en este caso del router 1, red Ethernet, que en este es la 10.1.0.0, costo 2. Para el R1 hacia R2, dijimos que era una red serial, punto a punto, 10.2.0.0, costo 20. Y así sucesivamente hacia la 3 y hacia la 4. Entonces, tercer paso es el saludo, pero aquí tenemos los paquetes de enlace, de estado de enlace. Cuarto paso, ¿sí? Siempre que un router vecino recibe un LSP de un router vecino, envía de inmediato dicho LSP a todas las demás interfaces, excepto la interfaz que recibió el LSP. No hay cálculo intermedio, ¿sí? Los protocolos calculan el algoritmo SPF una vez que finaliza la saturación. De esta forma es como decimos que es una convergencia rápida. LSP no se envían periódicamente y entonces podemos preguntarnos, ¿cuándo? Fíjense, solo son 12, arranque inicial del proceso del protocolo, que es el reinicio del router, y cuando hay un cambio en la topología, ¿sí? Es una información adicional de LSP como número de secuencia e información de vencimiento, también puede llevar
también pueden llevar esta información los LSP, pero esas serían las características que tiene este cuarto paso. El último paso, ¿sí?, en el proceso de routing de estado de enlace es que cada router utiliza la base de datos para construir un mapa completo. Quedamos que él tiene que tener el mapa de toda la topología y todos los routers deben tener el mismo mapa. Y de esa forma va a calcular la mejor ruta para cada red destino. Aquí vean, tenemos base de datos del estado de enlace de R1, solo del R1. Conectado a la red con costo 2, conectado a la red 2, 3 y 4. Estado de enlace del R2, ahora toma de lo que recibió del R2, ¿sí? La 10500 con costo, conectado al R1, conectado al R5. Estado de enlace del R3, del R4 y del R5. De esa forma tiene ya toda la información de lo que es la topología. ¿Qué es lo que le falta hacer? Pues el armado del árbol SPF. Bien, aquí lo va a hacer por medio de los costos. Va a escoger el más pequeño y de esa forma va a definir la mejor ruta. Estados de enlace del R1. Conectado a la red 10.00, costo 2, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y de esa forma va a ir realizando, como aquí lo tenemos, cuál sería, de acuerdo al destino, la ruta más corta definida por el mínimo costo. Voy a tomar la ruta más corta hacia el router 2 y luego hacia el router 5 para que veamos el ejemplo, que son los extremos de esta tabla. Voy a tomar el destino 10.500 que está en el router 2, vean aquí está su LAN. ¿Cómo es el conteo? Dice, del R1 al R2, ya está. Pero entonces, ¿cómo me voy? Pues contando. Si yo estoy acá, digo, este vale 20 y este vale 2. Es 22. No me pude haber ido por otro camino, porque vean, si yo hubiera escogido otro camino sería 20 más 10, 30, 40, 42. La ruta más corta es esta, de R1 a R2. Está fácil. Pero ¿qué pasa si me voy a la más larga que tenemos aquí en la topología? De R1 hacia R5. Aquí él ya hizo los cálculos. R1 hacia R3, hacia R4 y hacia R5, que me da un total de 27. No se olviden de sumar el último costo que corresponde a su LAN. ¿Qué pasa si a simple vista hubiéramos escogido 2 y 5? Me da 20, 30, 32. Sigue siendo 27 el más pequeño. O 4 y 5, ¿cuánto me daría? 20, 30, 32, ¿sale? Bien, aunque parece que va a pasar por más routers, él define el costo y es el más pequeño. Así es como trabaja, ¿sí?, un protocolo de estado de enlace. Bien, de esa forma, una vez que él ya define las rutas más cortas de acuerdo a su costo, ya tiene en su tabla de enrutamiento. Vean, aquí tiene las directamente conectadas y las que aprendió, que son las que coinciden a la tabla que revisamos. 10500, prefijo 16. ¿Cuál es la serial? ¿Sí?, que va a seleccionar del router 2 con un costo de 22. La última que revisamos, 10.11.00, serial 001 del router 3, costo 27. Y así es como agrego todas las rutas, que son las que aprendió. Bueno, esto es lo que corresponde a los protocolos de estado de enlace. Finalmente, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? Tiene que tener desventajas, ahí vamos. Ventajas: arma su propio mapa topológico de la red. De esa forma vimos que determina la ruta más corta. Se logra una convergencia más rápida mediante la saturación inmediata con LSP. Los LSP se envían solo cuando hay un cambio, ¿sí?, solo cuando hay un cambio en la topología, y eso es muy favorable. Pero ¿qué pasa con las desventajas? Tiene requisitos de memoria, de procesamiento y de ancho de banda, ¿sí?
Yo espero que con que con esta clase haya sido de mucha ayuda para este capítulo. Les comento nuevamente, es muy extenso. Aquí tenemos lo que es el resumen de este capítulo, ¿sí? Que igual no es todo lo que se tenía que ver, pero es una clave para ir identificando los temas a estudiar. Bueno, y aquí tenemos más y más. Yo les agradezco mucho su atención y si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto los voy a atender en el foro. Gracias y que tengan un buen día.